Estamos en 40 participantes y a medida que lleguen se irán sumando en la actividad. Leonardo Say, que es nuestro secretario de Acción Política, que es el que promueve y diseñó y piensa todas estas actividades, también va a estar atento a si hacen preguntas en el chat y después hará como un resumen de la actividad al cierre. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Le agradecemos la presencia por participar de esta segunda conferencia llevada a cabo por UPCN Educación, Deporte y UNA, destinada a todos los empleados públicos nacionales, pero abierta a todo el público general que esté interesado en el tema. En esta segunda oportunidad, el tema de la conferencia se va a tratar de las políticas públicas en ciberseguridad y su impacto en el empleo público, mediante la cual nos interesa reflexionar acerca de cuáles son las políticas llevadas adelante en este tema y qué importancia e implicancia concreta tienen, ¿no?, para el mercado público nacional. Actualmente existe un sector bien marcado que solamente considera que los trabajadores tenemos que hablar de paritaria y no sobre temas de generales, ¿no?, que nos interesan a todos nosotros. Como bien decía Guillermo, un tema candente, un tema de actualidad, un tema preocupante, pero que nosotros como organización debemos, y de hecho lo hacemos a través de la Secretaría de Acción Política, aportando un granito de arena para visibilizar estas cuestiones. No hay privilegio de ningún sector. Nosotros queremos participar y bueno, y esto tiene que ver con lo que estamos diciendo. Para no hacerlo muy largo, le doy la palabra a la compañera Marina del Grupo San Juan y me despido. Gracias por su presencia a todos y a todas. Muchas gracias, Ernesto. Bueno, buenas tardes, compañeros, compañeras. Digo, una alegría, como siempre, poder estar articulando con los compañeros de UPCN que tan generosamente han venido a buscar para poder armar de manera colectiva estos encuentros. Y un poco, recién lo mencionaba Guillermo, cuando marcaba el tema, dice, el Grupo San Juan avanza sobre las capacidades nacionales. Sí, en realidad, un poco buscando la brújula, digo, uno cuando busca la brújula, para mi gusto siempre vuelvo a Perón. Este fin de semana estaba leyendo el modelo para pensar un proyecto nacional y pensaba en nosotros y en los encuentros y en lo que pasó un poco el mes pasado, de empezar a poner sobre la mesa donde tiene que ser, que es con la columna central, que son los trabajadores organizados, temas fundamentales que hacen al futuro y a la realidad de nuestra patria, ¿no? Como justamente ahí lo que planteaba Ernesto, como son los temas de la tecnología, como de la educación, temas que nos competen y de los que nos tenemos que hacer cargo. Y estos encuentros tienen que ver un poco con eso. Es prioritario que como trabajadores podamos aportar a pensar el país de manera estratégica. Hay una frase que siempre me acompaña y que es una de mis frases de cabecera de Simón Rodríguez, que plantea: si no inventamos, cerramos. Me parece que estos encuentros y la posibilidad de trabajar colectivamente tienen que ver un poco con todo esto, ¿no? Pensar cuál es el norte, volver a poner sobre la mesa qué modelo de Argentina queremos y empezar a laburar codo a codo para que eso sea una realidad. Y en eso, en estos tiempos de algunas mezquindades también, porque nos tenemos que hacer cargo también esas cuestiones que suceden, quería compartirles y algo que para mí, en esto de buscar a Perón marcando la brújula, me acompañó este fin de semana, que Perón decía, dice, profundizamos las coincidencias para emprender la formidable empresa de clarificar y edificar una gran nación, o continuamos paralizados en una absurda intolerancia que nos conducirá a una definitiva frustración. Por eso uno valora y agradece tanto estos encuentros donde estamos poniendo sobre la mesa las coincidencias y el hacer colectivo. Así que bueno, bienvenidos y a seguir trabajando juntos. Muchas gracias.
Bueno, muchas gracias Marina, muchas gracias Ernesto. Vamos a dar entonces paso a nuestros conferencistas por la parte política, digamos, o por la parte en representación, digamos, de la visión política para tratar este tema. Nos va a acompañar Brenda Eldrid. Ella es abogada con orientación en Derecho Penal, graduada de la especialización en Derecho Informático de la UBA y del posgrado en Ciberseguridad y Delitos Informáticos de la misma universidad. Es asesora legal de la Dirección Nacional de Ciberseguridad. Entonces tiene la palabra Brenda Eldrid. Muchas gracias, Guillermo. Buenas tardes a todos y a todas. Bueno, bien, el tema que nos convoca en esta jornada es el de las políticas públicas en materia de ciberseguridad y cómo esto impacta en el empleo público, y yo no puedo evitar retomar lo que plantearon tanto Gustavo Saín, el director nacional de ciberseguridad, como el doctor Usal, del Ministerio de Defensa, en relación a estos conceptos centrales que son infraestructuras críticas, servicios públicos y, obviamente, seguridad de la información para el abordaje de estos temas. Entonces, una de las cuestiones es, bueno, a ver, ¿qué normativa tenemos que regule todo este asunto? Porque nosotros nos encontramos con que las tecnologías impactaron profundamente en lo que es el funcionamiento de todas las organizaciones, especialmente el Estado, y sobre todo producto de la pandemia, que hubo que digitalizar una cantidad de servicios y de actividades que antes se hacían presencialmente, como así también a nivel interno un montón de procesos pasaron a dejar de hacerse en soporte papel, por un lado, y por el otro, sin perjuicio que ya el GD tiene un buen tiempo, hubo determinadas actividades que pasaron por las herramientas tecnológicas. Entonces, bueno, ¿cómo en este contexto podemos proteger sobre todo la información y estas infraestructuras que nos sirven para dar respaldo a las actividades del Estado? A nivel normativo tenemos algunas cuestiones que nos pueden ayudar, sobre todo empezó a dictarse en su momento, tuvimos una disposición de la ONTI que establecía los requisitos mínimos para la seguridad de la información de los organismos. Actualmente se encuentra reemplazada por una decisión administrativa, que es la número 641 de 2020, que establece cuáles son aquí en más los requisitos mínimos de seguridad de la información para los organismos, y que se basa en los estándares internacionales a nivel técnico, que son las normas ISO, en este caso la 27002. Además de esta cuestión interna, tenemos normativa como, por ejemplo, el marco regulatorio que viene dado por la Ley de Delitos Informáticos, que establece cuáles son las diversas conductas que pueden afectar a los activos de información. En este sentido, hay delitos informáticos que hay delitos en los cuales se utiliza la herramienta informática como un medio para cometer el delito, y hay otros casos en los cuales el delito tiene como objeto el sistema informático o la información, el activo en general. Y esos son los casos en donde se habla de delitos informáticos propiamente dicho, y bueno, hay muchas medidas que son de prevención que justamente apuntan a evitar estas ocurrencias. Luego tenemos la Ley de Protección de Datos Personales, que establece el marco regulatorio de seguridad de la información en su artículo 9, cómo deben resguardarse los datos. Después tenemos normativa relacionada con propiedad intelectual, bueno, ley de grooming, que no es quizás algo que nos interese en este momento, salvo quizás a la gente que trabaja en oficinas que se dedican a trabajar con niñez. Y lo que es regla o pauta de conducta, que es lo que se pretende de alguna manera trabajar cuando se trabaja en ciberseguridad, es la cuestión de la prevención. Sí. Nosotros miramos, por ejemplo, en la decisión administrativa 641 se establece una serie de requisitos, entre los cuales uno de ellos es la capacitación. La capacitación, de hecho, tiene que ver justamente con la creación de capacidades, de la que se hablaba en la charla pasada. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que, de alguna manera, favorecer no solamente el talento humano dentro de lo que es la administración pública, sino también tener recursos que nos permitan, de alguna manera, trabajar seguros. Nosotros nos encontramos con que hay quienes tienen mejor manejo de la herramienta informática y quienes no. ¿Sí? Esto es algo que nos pasa a todos. Hay
de alguna manera que empezar a aprender nuevamente cómo vincularnos con la herramienta de trabajo. ¿Y esto por qué? Porque lamentablemente, así como hay quienes utilizamos la tecnología de una manera adecuada y no con intenciones dañinas, hay personas que utilizan la tecnología para hacer daño. Entonces, por ejemplo, Google comentaba en un informe que el 94% de los softwares maliciosos que se reciben son dirigidos a través de correos electrónicos. Entonces, nosotros tenemos que ahí pensar desde una cuestión preventiva, bueno, cómo nos relacionamos con la herramienta. El tema de la casilla de correo electrónico oficial, por ejemplo, nosotros tenemos que empezar a ver que cuando hay correos que llegan que no son habituales por una cuestión laboral, directamente descartarlos. Tomar determinadas medidas de prevención. Esto se condice, de hecho, con el régimen civil, ¿no? Porque nosotros tenemos en nuestro ordenamiento civil un artículo que es el 1710, que habla de lo que es el deber de prevención del daño. Y cuando se determinan los diferentes regímenes de responsabilidad, si bien el régimen de responsabilidad del trabajador público va a ser dentro del marco administrativo, porque incluso la misma normativa civil, como cuando habla de los supuestos especiales de responsabilidad, establece que siempre va a ser administrativa la responsabilidad del trabajador, nosotros vemos que esta forma de encarar la ciberseguridad desde la cuestión preventiva es lo que nos va a permitir instalando de alguna manera una cultura de la ciberseguridad. Si una persona encuentra un pendrive en un estacionamiento, por poner un ejemplo tonto, pero que puede ocurrir eventualmente, saber perfectamente que no tenemos que enchufarlo en ningún dispositivo de la oficina o ningún dispositivo con el cual nosotros habitualmente trabajemos, ¿sí? ¿Por qué? Porque tenemos riesgo de que pueda haber algo ahí que de alguna manera infecte el sistema con el que estamos trabajando. De alguna manera, esta cuestión de dictar estos requisitos mínimos, actualizarlos en realidad, porque siempre estuvieron, tiene que ver con, de alguna forma, tomar dimensión de los niveles de riesgo que hoy estamos atravesando, ¿sí? La digitalización masiva de la vida misma, lamentablemente nos enfrenta a la situación de tener que prestar más atención. ¿Por qué? Porque estamos quizás acostumbrados a asumir determinados riesgos o ser conscientes de determinados riesgos en el mundo físico, pero de repente en el mundo digital también los hay. Entonces, desde esta perspectiva es que es necesario, de alguna manera, tener en consideración que nuestro trabajo siempre se van a ver reflejado nuestro trabajo en los derechos de la gente, y desde esa perspectiva empezar a, de alguna manera, tomar quizás un poquito más de precauciones que antes no se tomaban. Entonces es importante, sobre todo, pensarlo como que es una labor que se está encarando, incluso sobre todo desde los trabajadores, de aquí a largo plazo, ¿sí? Porque lamentablemente la tecnología no va a volver atrás. Difícilmente los procesos que ya se han digitalizado vuelvan al soporte papel, con lo cual, bueno, tenemos que ver cuál es la mejor manera de poder afrontar esto, y en este sentido, bueno, empezar como Estado a elevar los estándares de seguridad de la información para garantizarle a la población que la información que vuelca va a estar protegida, que se van a tomar las medidas preventivas para que en caso de ocurrencia de incidentes haya el menor daño posible, ¿sí? Lo cierto es que no hay tecnologías infalibles 100%, sobre todo teniendo en cuenta que el perímetro, digamos, de la organización se amplía cuando incorporamos herramientas informáticas que se conectan a Internet. Entonces tener esta perspectiva de, bueno, tomar mayor recaudo a la hora de cuidar la información de la gente y la información que permite las operatorias del Estado, es algo que nos tiene que motivar, así como lo hace todos los días la labor que hacemos cuando vamos a, como Estado, resolverle un problema a la gente. No sé si queda algo más que agregar en relación a la importancia que tiene este tema. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Brenda. Igual estamos después abiertos si hay preguntas por parte de los participantes. Entonces, ahora le damos paso al segundo conferencista,
que nos va a dar la visión desde el punto de vista de la academia o desde el punto de vista de la universidad. En este sentido va a exponer Leandro Ocón. Leandro es licenciado en Ciencias Políticas, magíster en Estrategia y Geopolítica y actualmente está cursando un doctorado en Ciencia Política. Trabajó temas de geopolítica, economía política, temas referidos a ciencia y tecnología y su desarrollo, y en tal sentido tiene publicado 3 libros: Industria y Defensa, en coautoría con Aureliano da Ponte, Educación, Conocimiento y Poder, y también el libro de Ciberdefensa con Sol Gastaldi. Este último tuve la oportunidad de leerlo, así que yo a todas las personas que están interesadas en el tema de ciberdefensa o ciberespacio, lo recomiendo porque tiene mucha densidad conceptual. Ellos codirigieron un equipo de investigación de la Universidad de la Defensa, y allí van a encontrar muchas definiciones, muchas perspectivas que abordan este tema y hacen trabajos comparativos, o presentan, digamos, algo bastante novedoso en el tema, sobre todo en Argentina. Así que sin ningún tipo de interés, simplemente más que nada el conocimiento y el académico, recomiendo este último libro. Sin más, tiene la palabra Leandro Ocón. Bueno, muchas gracias por tus palabras. Agradezco muchísimo la oportunidad de estar acá. Muchas gracias, Guillermo, por hacer el nexo y estar acá. Así que, bueno, no sé si puedo compartir pantalla. Recién traté de compartir, si me pueden habilitar la opción, y si no, bueno, empiezo a mi breve exposición. A ver si puedo. Ah, perfecto, ahí está. Buenísimo. A ver ahí, compartir. Bueno. Voy a agarrarme un poco de las presentaciones que ya escucharon la vez pasada y un poco de lo que acaba de exponer la otra expositora, Brenda. Así que, bueno, ¿por qué es importante la ciberdefensa, no? Y creo que uno de los puntos de partida es esta pregunta de cómo tenemos, y acá me voy a agarrar de las palabras de Brenda recién, digamos, de cómo tenemos que revincularnos con la tecnología, ¿no? ¿Por qué esta herramienta de trabajo también es una herramienta que presenta nuevos riesgos y amenazas? Y me lo hago con una pregunta, ¿cuál fue la última tecnología de escritura realmente segura en el mundo? Y la verdad es que la máquina de escribir puede suponerse que es la última tecnología infalible, pero ¿cuál es el problema? O la virome quizá. Ahora, ¿cuál es el problema de estas tecnologías? ¿Por qué parece anticuado y regresivo decir, mirá qué buena tecnología esta, o lo bueno que fue? Porque las nuevas tecnologías ofrecen un sinfín de posibilidades que la adopción habilita nuevas formas de eficientizar y generar eficacia, conexión, no solamente en Argentina, sino digamos, con el resto del mundo, a diferencia de lo que ofrecían estas viejas tecnologías que también tenían sus vulnerabilidades y sus problemas. Entonces, ¿por qué abandonamos estas tecnologías que yo podría considerar seguras? Bueno, por velocidad, eficiencia, eficacia, conectividad, accesibilidad. La tecnología viene como una especie de, digamos, milagro humano a ofrecer una serie de capacidades nuevas, pero que no están liberadas de nuevos riesgos, nuevas amenazas y nuevas vulnerabilidades que también hay que prestarles atención. Ahora bien, esto es lo que yo llamo quizá la compensación tecnológica. La tecnología trae consigo una amplia gama de beneficios que mejoran en múltiples dimensiones las vidas humanas. Estamos todos de acuerdo de cuando alguien se siente mal, dice, no, bueno, pero mira cómo avanza la medicina, mira cómo avanza todo esto. Bueno, todo viene también con una especie de otro lado de la moneda, y es que la tecnología también conlleva a cambios estructurales en las vidas, nuevas dinámicas y nuevas transformaciones. Nosotros también vamos modificando nuestra vida en función de la tecnología. Hace 20 años atrás era impensado la cantidad de tiempo que pasamos hoy enfrente de un teléfono celular. O sea, si ustedes hacen el cálculo de cuánto tiempo pasan con la cabeza agachas, media mal encorvada, mala posición, mirando una pantalla, es, digamos, una persona de 20 años atrás, 30 años atrás, dice, ¿esta gente qué le pasa? Entonces,
acá hay que verlo desde dos puntos de vista. Existen grandes beneficios a la adopción de tecnologías, pero también existen grandes amenazas. Y la adopción de la tecnología no es una cuestión neutral. La tecnología no viene como sin cara y que no revela ningún problema. La tecnología es fabricada por un ser humano, está fabricada por empresas que la venden, empresas que compiten con otras empresas, y hay muy pocas empresas nacionales que producen este tipo de tecnologías, que muchas pueden ser físicas, como la máquina de escribir, como la PC, como el smartphone, pero otras cosas son virtuales, son el software. Por ejemplo, el sistema operativo que generalmente todos utilizamos en las computadoras diariamente, como Windows. Entonces, acá me lleva quizá a una separación que creo que vale la pena retomar, y es la diferencia entre ciberseguridad y ciberdefensa. ¿Por qué? Porque, por un lado, la ciberseguridad es quizá, y de una forma muy reduccionista, perdona al especialista en ciberseguridad presente, digamos, es hacer esfuerzos colectivos o individuales para la seguridad individual. ¿De qué? De organizaciones a nivel jurídico o a nivel físico. Digamos, y sobre todo ante lo que, de acuerdo a la ley vigente de defensa nacional y de seguridad interior, es lo que se podrían considerar cuestiones locales, amenazas internas, riesgos a la seguridad. Ahora, ¿cuál es la diferencia con la ciberdefensa? ¿Por qué el aparato legal argentino separa tanto ciberseguridad y ciberdefensa cuando yo miro una película y todo el mundo, sobre todo en Estados Unidos, siempre hacen la expresión de cybersecurity, seguridad nacional, y todo lo que tiene que ver seguridad a veces se intervincula con lo que nosotros en Argentina entendemos por defensa? Bueno, porque son distintas formas de concebir y de estructurar no solamente el lenguaje, sino de una bajada legislativa específica producto de nuestra propia historia. Entonces la ciberdefensa, en ese sentido, se separa de la ciberseguridad también porque es hacer esfuerzos colectivos para la seguridad, entre comillas, colectiva. Ahora, ¿cuál es el punto central que tenemos acá en cuestión? Bueno, la transversalidad. Es muy difícil distinguir operativamente en el momento de la agresión o el momento de la amenaza cuando estamos hablando de ciberseguridad o ciberdefensa, porque existe una serie de atributos de las amenazas que hacen difícil de distinguir cuándo es cuándo es un tipo de actor o cuándo es otro tipo de actor. Entonces, vamos a preguntarnos, ¿qué es el ciberespacio? El ciberespacio, acá voy a dar una definición propia, pero básicamente el ciberespacio es una dimensión de realidad virtual o de realidad aumentada, es un espacio de relacionamiento cognitivo mediado por dispositivos técnicos y mecanismos cognitivos de vinculación basados en el lenguaje. Todo esto, en pocas palabras, es que el ciberespacio es eso que nosotros construimos en nuestras propias cabezas también, por medio de dispositivos técnicos y por medio de mecanismos cognitivos, nuestros ojos, nuestra forma de concebir el lenguaje, y lo dimensionamos como un espacio. Por ejemplo, ¿dónde estuviste hasta recién? Estaba en esta red social. ¿Cómo que estabas en la red social? ¿No estabas en que es un lugar la red social? Bueno, en nuestras cabezas sí es un lugar. Acá comparto, esta idea de la transversalidad, y en esta idea de la transversalidad nosotros podemos ver que existen diferentes momentos de lo que se construye como el ciberespacio. Existe la dimensión física geográfica, o sea, el planeta en el que vivimos, la Tierra en el que vivimos, y sobre esa estructura física en la que los humanos somos parte de este mundo, se monta una infraestructura física. Los cables submarinos, las redes, de conexión física, los cables, los servidores, son todas cuestiones, son todos aparatos, hardware físico que existen en la realidad. La nube, por ejemplo, no es simplemente una nube, es un lugar que es una forma de almacenar información en espacios físicos. Esta infraestructura física luego se traduce en una dimensión que yo la llamo lógica digital, a través de un lenguaje, el lenguaje binario, en los ceros y los unos, por ejemplo. Y esto, de alguna manera, después se constituye en lo que es el ciberespacio, eso que nosotros percibimos cognitivamente. Detrás de la pantalla y de esta forma que tenemos incluso en esta misma reunión, la computadora, ¿qué hace? Lo transforma en el lenguaje binario, y a través del lenguaje binario lo transforma en energía, y esta energía circula a través de cables submarinos
Y eso es un poco lo que estructura el ciberespacio. A ver, siguiente pantalla. Esto es un pequeño mapa. Este es el principal mecanismo por el cual circula la información a través del Internet. Son cables submarinos, cables que van debajo del agua, abajo de los océanos. El 98% de la información que circula en el Internet viaja por estos submarinos. Existe un mapa que es muy fácilmente accesible, que es mapa de cables submarinos, los pueden ver. Y hay cada vez más proyectos de cables submarinos. La mayoría de los mapas, la mayoría de estos cables pertenecen a empresas privadas. Este es un servidor, esto es la nube, en pocas palabras. Cuando me dicen la nube, bueno, esta es la forma en la que se almacena información. La nube son grandes instalaciones con unas filas interminables de servidores. Acá, por ejemplo, podemos ver una leve diferencia cuando vemos, por ejemplo, en la red eléctrica qué corresponde al ámbito de la ciberseguridad y al ámbito de la ciberdefensa. Bueno, en realidad todo está atravesado por todo. Esta es la cuestión de la transversalidad. Existen áreas que son infraestructuras críticas, como las centrales de generación eléctrica, los centros de control eléctrico. Cuando se ataca, por ejemplo, un ciberataque que afecta a la producción de energía eléctrica, se puede considerar que fue atacada una infraestructura crítica. Ahora, si atacaron mi casa, tengo un ataque específico en mi hogar, eso no es considerado una amenaza de ciberdefensa. Mi casa, mi hogar, mi computadora no es una amenaza a la defensa nacional. Entonces, cuando yo me veo atacado o mi hija sufre grumen o lo que sea, eso es un problema particular. Y la ciberdefensa generalmente está diseñada para grandes infraestructuras públicas, o por ejemplo que proveen, digamos, beneficios públicos. Por eso yo hablaba de la seguridad colectiva y los esfuerzos colectivos. Hablamos, ahora bien, vivimos en un mundo donde esta transversalidad ocurre cada vez más. Y entonces, y ahora quizá voy a agarrarme de las palabras de Marina, de San Juan, cuando decía, bueno, ¿cuál es el norte? Existen muchas áreas hoy en día, porque la tecnología avanza más rápido que lo que nosotros como seres humanos podemos entender, incluso podemos concebir. Hay otros que claramente entienden lo que están haciendo, pero nosotros los seres humanos a pie no tanto, tenemos que ir de a poco tratando de entender qué es lo que realmente está ocurriendo. Donde las conexiones son cada vez mayores. Esto se lo llama, en un lenguaje, digamos, coloquial, Internet de las cosas. Entonces, hoy, que hackeen mi celular puede comprometer a toda mi organización, a la organización en la que yo trabajo. Si yo no tengo prudencia, o mi familia no tiene prudencia a la hora de manejar los dispositivos técnicos, puedo llegar a comprometer mi lugar de trabajo. Porque como está todo tan conectado entre sí, se van desbloqueando distintas áreas y estas conexiones que aceleran y generan mayor comodidad en mi trabajo, yo puedo trabajar de mi casa quizá, o tenga mayor claves para eficientizar mi trabajo, también abren espacios de vulnerabilidad. Entonces, y como para ir cerrando, me voy a meter un poquito en esta idea de las redes sociales y pensarlas quizá desde una perspectiva geopolítica, ¿no? Como para pensar cómo funciona la transversalidad. Este es un mapa de cuáles son las principales redes sociales en el mundo. Existe una clara distribución geográfica. En azul es Facebook. Fíjense que principalmente Europa, África, Asia, el continente americano, Australia, todo lo que es considerado habitualmente como Occidente, que no necesariamente es Occidente porque bueno, Australia no sabemos bien dónde quedó, la principal red social utilizada es Facebook. Ahora, en verde es China. China utiliza otra red social que se llama Weibo. Si yo quiero utilizar WhatsApp o Facebook en China, no puedo, no me lo permite, no puedo acceder. Porque los sistemas de seguridad chinos no permiten que mis dispositivos técnicos se conecten a mi red social. Y en Rusia y las áreas de influencia rusa, la principal red social se llama VK, Vkontakte. Justamente, fíjense cómo está jugando el tema del discurso, de la discursividad en esta guerra contemporánea, donde justamente está Rusia por un lado y quizá Ucrania y gran parte de la OTAN por el otro,
y hay una clara división que yo lo puedo ver en este mapa de redes sociales. Algo me está explicando de cómo se generan los discursos y la legitimación del conflicto. Ahora bien, ¿qué pasa en este mundo de las redes sociales cuando yo me comparto fotos? Bueno, yo puedo tener una foto, en este caso una foto de un gato, pero detrás de esa foto de un gato, yo estoy compartiendo y me están compartiendo una gran cantidad de información. La foto no es simplemente la foto. Detrás de la foto hay algo que se llama metadata. Y nosotros estamos haciendo circular esa metadata constantemente cuando compartimos y viralizamos. Esto, en esta red social que yo les había comentado, se hizo un experimento, que es esta red social Weibo, y esto es algo que hoy estamos viendo en la práctica en otras redes sociales como Twitter, que, por ejemplo, la ira, el enojo, se viraliza más y es más influyente que la alegría. Entonces la gente, el enojo, esta época del enojo, la gente compartiendo cosas que le indignan, aquello que enoja tiende a viralizarse más en Internet. Nosotros como seres humanos tenemos este comportamiento colectivo aunque no nos demos cuenta. Entonces hay que ser muy precavido a la hora de cuando uno comparte en sus propias redes sociales personales, lo que uno está haciendo. Porque en algún momento cae en este entramado de redes. Lo que nosotros consideramos que es privado no es tan privado como creemos. Y cierro con esto, justamente hoy se está hablando mucho de que Elon Musk, el presidente de SpaceX y de, bueno, que es creador de Dogecoin y de Tesla, está en vías de comprar Twitter, la red social Twitter. ¿Qué está comprando Elon Musk atrás de todo esto? Está comprando una base de datos gigantesca de comportamiento humano. Porque todo lo que nosotros compartimos, todo lo que nosotros decimos, queda almacenado en una gran base de datos, y eso sirve para generar otro tipo de información. Si Elon Musk, que ha creado un dispositivo de inteligencia artificial, lo aplica en la base de datos que puede llegar a potencialmente adquirir, me pregunto yo, todos los comportamientos que tenemos los argentinos hoy en esta red social que consideramos privada y que es gratis, porque obviamente todo esto es gratis, no es gratis. No es gratis porque el producto que se está vendiendo de forma colectiva somos todos los seres humanos. Y la Argentina también tiene su lugar acá. Entonces me parece también importante, y quizá agarrándome un poco de esta idea del norte, empezar a reflexionar también un poco de cómo somos nosotros en este nuevo mundo que se viene, en el nuevo mundo de las redes sociales, en donde paulatinamente se está creando, querramos o no, una identidad virtual. Así que, bueno, más o menos esa era parte de mi presentación. Lógicamente, y como para un cierre final, la ciberdefensa y todo lo que tiene que ver la defensa no solamente implica la utilización de las Fuerzas Armadas, sino implica un poquito más que eso, ¿no? Y por eso también mi propuesta, mi preocupación está... Yo en realidad lo que hice hoy acá es venir a compartirles una preocupación y quizá contribuir a que todos seamos un poquito más reflexivos de esto que no son tecnologías que no son tecnologías neutrales. Alguien está usando toda esta información. Así que bueno, muchas gracias por escucharme y agradezco mucho nuevamente la invitación. Muchas gracias, Leandro, por tu participación. Antes de dar el paso a Lidia, quiero recordarles a todos los que están presentes, si por algún motivo no pudieron inscribirse donde nos va a quedar, digamos, registrado su correo electrónico, pueden escribirle en privado al administrador o acá en el chat, y dejarnos su mail para que le compartamos el video o para poder invitarlo a las próximas conferencias que vamos a dar, una por mes hasta noviembre. Dicho este aviso parroquial, voy a pasar a presentar a la conferencista que nos va a dar la visión desde el punto de vista sindical, porque en todas estas conferencias, como les comenté, queríamos tener una visión o la voz
de la perspectiva política del que está en la función pública, del que toma las decisiones o el que conoce o debería conocer un poco más las políticas públicas, una mirada desde lo académico, que es lo que solventa estos temas y que también nos forman, y también una mirada de nosotros, los trabajadores públicos, desde nuestro sindicato, porque como siempre lo decimos, nosotros somos parte del Estado y somos un actor central en el Estado, entonces nosotros también queremos ser escuchados y deberíamos, tanto para los intelectuales como para los trabajadores, como para los políticos, me parece que es sumamente útil poder escuchar la visión del sindicato o de quien el sindicato pide que lo represente en estos temas y estas cuestiones. Por eso, en este caso, en representación de la Secretaría de Profesionales de UPCN, nos acompaña Lidia Cerati, es ingeniera electrónica por la UBA, con estudios de maestría en Administración y Políticas Públicas por la Universidad de San Andrés, es diplomada del Programa de Gobernabilidad, Gerencia Política y Gestión Pública de esta universidad y la Universidad George Washington. Cuenta también con otros posgrados de especialización en telecomunicaciones para ingenieros y posgrados de informática. Es consultora experta del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación en inteligencia artificial y tecnologías emergentes. Participa en publicaciones de argentina.gov.ar, fue la primera vicepresidenta del Consejo Profesional de Ingeniería de Telecomunicaciones, Electrónica y Computación, es conferencista a nivel nacional e internacional, también es vicepresidente de InfoWorkers, Asociación Civil. Bueno, y como dije, pertenece a UPCN en la delegación del MINCIT, Ministerio de Ciencia y Tecnología, y es parte de la Secretaría de Profesionales. Tiene la palabra entonces Lidia Cerati. Hola Lidia, ¿estás? ¿Nos escuchás? Está con el micrófono muteado. Sí. Ahí está. Bueno, muchas gracias, Guillermo, por la presentación excelente, no excelente, con mucha data. Muchas gracias a todos por estar. Y bueno, vamos a ver cómo complementamos la excelente presentación que tenemos desde el área oficial del Estado en ciberseguridad, desde la posición de defensa en cuanto a ciberdefensa y su relación con la ciberseguridad, y especialmente los alertas que nos decía recién Leandro respecto de estos temas, ¿no? En el mundo que vivimos y cómo estamos conectados. Bueno, tengo un pequeño PowerPoint, si es posible compartir pantalla. Tenemos aquí un... ¿Estamos? Igual seguimos conversando nosotros. ¿Podés compartir, Lidia? Sebastián está administrando, ahí creo que te está pasando para que compartas. Sí, está habilitada para compartir. Bien, ¿qué faltaría? ¿Qué nos podría faltar? No, bueno, tiene que tocar abajo el botón central que dice compartir pantalla. Sí. Sí, eso estaba, pero parece que no. Bien. Ahora parece que sí. Ahora estamos bien. Disculpen la demora. Vamos a sacar, vamos a ponerlo en primer lugar para que no aparezca toda mi pantalla y todas las cartas personales y esas cosas. No consigo llevarlo a toda la pantalla. Bueno. Sí, se puede mostrar así, pero de todas maneras vamos a tratar de ponerlo en pantalla completa.
la presentación. Bueno, esta es la carátula, el esquema de computación en la nube que tenemos, que viene después de antes. Bien. Vimos recién con Leandro cómo era antes de tener computadoras. Luego estaban las computadoras que llamamos standalone, que son solitas, sin conectar a internet, en donde los riesgos venían de un pendrive, de un disquete, de un elemento externo que se pudiera conectar. Luego vinieron los sistemas corporativos en donde todos tienen experiencia. Las computadoras están conectadas en red local y comparten discos, impresoras, según los grupos. Y aquí son los riesgos de estar conectados a internet. Luego viene la computación en la nube, en donde la infraestructura, es decir, las telecomunicaciones, la energía, todos los elementos que necesita para funcionar la computación en la nube están en forma centralizada, en ella, también las plataformas y después las aplicaciones que son las que usan los usuarios. Hay diferentes niveles de compartir información en la nube. No los quiero aburrir con cuestiones técnicas, pero digamos puede haber nubes que son privadas, donde solo el usuario, el organismo usuario, utiliza el almacenamiento, esos datos que tenemos que es la infraestructura, todas esas plataformas, etcétera, sin compartirlo con nadie. Tenemos lo que es público, en donde varios usuarios son administrados por un proveedor de nube que les permite operar sin ser una red privada. Y la híbrida, que es la que más se aconseja para el sector público, y los chicos de la Dirección Nacional de Ciberseguridad lo saben mucho más que yo, es parte privada, parte pública. Y comunidad es cuando todos los datos pueden estar en común. Como pueden darse cuenta, si ya había riesgos en las computadoras sueltas, si ya había riesgos en el área local y las computadoras conectadas a internet, ¿qué les parece que va a ocurrir si estamos conectados con la nube? Nosotros necesitaríamos tener esa nube sin problemas. Entonces vamos a ver cuáles son los componentes del riesgo. Este es un borrador realmente. Tenemos amenazas, así se habló de los hackers, pero a veces son distracciones realmente, incrementan el riesgo, hay vulnerabilidades que son de los sistemas o de los equipos, o del sistema de nube, o de las conexiones de telecomunicaciones, incrementan el riesgo, afectan a los activos de los sistemas de computación, que son recursos públicos, que sufren impactos, entonces se hacen las contramedidas y ese es el esquema circular que es bastante utilizado en el ámbito de defensa. Bueno, ahora vamos a ver todos esos datos que se comparten y viajan por la nube, cómo están estructurados en el estudio de la comunicación de datos. No pretendo que ustedes las recuerden y es el objetivo, sino que ahora vamos al objetivo, que es para nosotros, para los trabajadores. Bueno, nosotros tenemos desde el enlace físico hasta el lugar donde está el usuario, tenemos 7 capas en el modelo Open System Interconnection, eso es OSI. Bueno, para Internet realmente de la 4 consideramos la capa 7, pero no tiene importancia. Hay un enlace físico, las redes, como decía recién Leandro, el enlace, la red en sí misma, el transporte y luego la aplicación, la presentación y la aplicación. Ahora vamos a ver. La capa 8. ¿Dónde está la capa 8 del modelo? ¿Por qué se habla de capa 8? Bueno, la capa 8 somos nosotros, los usuarios. En particular los trabajadores, también los ciudadanos que se conectan a los servicios, que cada vez están más digitalizados y con acceso a la comunidad. Con eso que decía Leandro y que decía también Brenda, que tenemos más accesos, tenemos más riesgos y tenemos más beneficios de algunas cosas, más riesgos en otras,
y a veces excluimos gente, porque no hemos sabido implementarlo y poder tener la capacitación y poder compartir entre todos nosotros de la manera en que se sienta amigable lo que es amigable y se tenga conciencia del riesgo lo que es un riesgo. Bueno, los ciberdelincuentes apuntan siempre a la capa 8, porque es más difícil atacar el sistema está protegido, no está, sale en el diario cuando se ataca el sistema, ¿no? Se atacó de tal manera, un ransomware, etcétera, que es una de las maneras actuales. Bueno, cada vez se extiende la capa 8 con los ciudadanos, como decíamos, por el teletrabajo, especialmente el teletrabajo sin protección, hecho un poquito como se pudo, ¿no? En la emergencia. Ciudades inteligentes, que se suele vender como otros elementos tecnológicos, como en una enorme fascinación, le cuesta a veces a los ciudadanos usar los servicios, que no obstante están hechos para su facilidad. Los sistemas de presentación de proyectos también tienen accesos de varios puntos. Y bueno, el TAR para comunicación de los ciudadanos con el GDE, que es el decreto 1063 de 2016. Los otros decretos de ciberseguridad, todo eso, todas las leyes, todo eso ya lo planteó Brenda con excelente detalle y practicidad. Bueno, entonces, viendo un poco de ingeniería social, que tiene un nombre pésimo. Ingeniería social se le llama a las formas que tiene la gente de explotar, los hackers, los delincuentes, de explotar las debilidades de las personas, las debilidades de los sistemas, explotar esos riesgos potenciales. Le llaman, como ingeniera, me parece un nombre pésimo, ingeniería social. Hubiera un nombre que más le correspondería a solucionar problemas. Pero bueno, ya está establecido en el mundo, el nombre de ingeniería social es los métodos por los cuales los delincuentes encuentran las debilidades de las personas. No vamos a agotar esto, simplemente vamos a hablar de 3 tipos con algunos nombres que circulan por ahí, por ejemplo el spoofing, que bueno, puede ser un correo real de una persona, un contacto que tenemos, pero que tiene el virus en la máquina, tiene en su dispositivo, tiene el virus y entonces te manda un correo y te manda el virus. Un correo engañoso que imita el correo real, acá tengo un ejemplo abajo, no sé si se ve bien. Por ejemplo, ustedes entran a un nombre que conocen del dominio. El dominio es lo que está antes del .com o .com.ar. O sea, después, lo que está inmediatamente después del arroba. Ese es el dominio, que corresponde al correo. El dominio viene de la URL, del nombre de dominio de la web. Bien, imita el correo real. Por ejemplo, ustedes pueden poner que es linkedin.com, LinkedIn con 2 i en vez de una sola, casi no se nota. O si fuera PayPal, puede ser con alguna otra letra o detalle, o paypal.com.it, o como si fuera alguna terminación de país que no es, etc. Y en el apuro, el usuario no se da cuenta. O directamente la suplantación de identidad. En este caso, el delincuente accede con datos reales. Por acá, ojo con las contraseñas. Hay todo un equipo de abogados nuestros, de la Secretaría de Profesionales, que está con mucha atención mirando ese tema de las contraseñas, que no se compartan, y que se controle muy bien la privacidad de la contraseña. Bueno, ¿por qué? Porque a través de la contraseña, esa persona puede directamente, el delincuente puede suplantar, reemplazar a la persona real, al trabajador real, ¿no? Tiene su contraseña, lo reemplaza y accede a todas sus cosas, que además es riesgoso en lo personal, en lo institucional, en lo que es del público, de todos nosotros, que es del Estado, o en lo personal. Bueno, otra es el phishing, que todos conocen, de recibir por redes sociales o por correo, una cosa muy atractiva, que vas a ganar dinero, que hay tal dinero,
que te debemos, entonces entra tal, cliquea en el link, o te atemorizan, te dice, usted está debiendo la patente, todo el año de patente. Entonces la persona dice, ¿cómo voy a estar debiendo? Y entonces cliquea acá que lo soluciona. Y entonces esa es la manera de captar a esa persona, ¿no? Bien, esas son cosas que todos hemos visto como para hablar de riesgos que han pasado delante de nuestros ojos. Este es el ejemplo que daba el LinkedIn. LinkedIn tienen que tener los dominios, protección respecto de estos problemas de que se use su nombre de dominio en algún lado. En el caso de LinkedIn está protegido, pero no impide que alguien ponga, como decía, LinkedIn con 2i, o .com.ar, y alguien no se dé cuenta. Realmente ponerle 2i puede pasar bien desapercibido. Y bien, las políticas públicas, Brenda está todo. Y bien, tenemos ahora un tema de ciberseguridad que surgió en el apuro del tema de teletrabajo, ya que las computadoras del hogar compartidas en la familia y teniendo el trabajador que estar en esas condiciones y a veces compartiendo con la familia se trabaja a las 12 de la noche, etc., eran condiciones muy difíciles. Se dice que nunca, o sea, si se está muy cansado o si se viene de una fiesta después de haberse divertido y tomado mucho, no entrar a lugares donde se pongan contraseñas o cosas por el estilo, porque es más fácil engañar a alguien que no está con toda su atención, ¿no? Bueno, el teletrabajo es uno más de esos puntos que decíamos, que son los usuarios, aunque estemos en la oficina, que son los ciudadanos, y los trabajadores en su casa también forman parte de algo que en ciberseguridad se llama superficie de ataque de un sistema. La superficie de ataque son los diferentes puntos por los cuales puede entrar la amenaza. Bueno, como también nos introdujo recién Leandro, vamos hacia lo que se llama Industria 4.0, que excede el tema de la fabricación de la manufactura. Acá tenemos un esquema de Internet de las cosas, que es, se van conectando dispositivos, además de las personas con sus dispositivos solos, que están controlados o que se puede tener sobre ellos a distancia su manejo. Y en este esquema se muestra algo que se llama, en vez de nube, la niebla, porque hasta no bajar las latencias de las comunicaciones, ir a la nube y volver lleva su tiempo, y de tal manera que en la niebla es la nube a ras de la tierra, es la nube cerca de la instalación del usuario. Entonces es algo que viene con estos temas de Internet de las cosas y de Industria 4.0. No pretendo hacer de esto una parte de lo que tenemos que saber ahora, pero complementando lo que decía Leandro, si sirve, esa es la idea. Bueno, ¿dónde estamos nosotros? Estamos con esas nubes y con esos temas que son como nubes para algunos de nuestros compañeros. Entonces tenemos que bajar a tierra la ciberseguridad. Y para bajar la tierra, que quizás esta reunión, esta serie de reuniones que agradecemos al Grupo San Juan y a la Secretaría de Profesionales, que espero representar como esperaba, en esto de bajar a tierra tenemos que tener la ciberseguridad en la conciencia de los trabajadores. No solo como que es una obligación que tenés que bla, 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 sino proveerle de herramientas amenas para que pueda acceder. Acá no me estoy refiriendo, no es nada que le falte a la Dirección Nacional de Ciberseguridad, que tiene sus normas, tiene su autoridad, tiene su recomendación a los organismos, o sí, si deciden intervenir en esto, que sería bueno. La idea es una invitación a los trabajadores a manejar estos temas con una formación amena, práctica, puntual, quizá por organismo,
y poder hacerlo con interactividad, poder hacer un simulacro de emergencias, no necesariamente sobre el sistema real, como se hace también con los recursos físicos, ¿no? con los chalecos fosforescentes, para recibir la experiencia de nuestros compañeros y aprender de una manera que nos integre a todos. Esto sería algo que no necesariamente tiene que ser así en cuanto por organismo o por los simulacros, pero la idea es que la ciberseguridad va a funcionar con toda seguridad cuando todos estemos conscientes de eso, y el mundo que nos espera en la vida personal, también más allá de nuestro trabajo público, es el de una cantidad enorme de riesgo, una cantidad enorme de dispositivos conectados en la misma red a la que llegamos. Bueno, quizás ya los cansé bastante. Ya Leandro nos introdujo en el tema de los riesgos que implica y el poder que tienen las corporaciones. La tecnología es poder, o sea, el que maneja la tecnología domina el mundo, y realmente hay que ser muy atentos. Un detalle de la presentación de Leandro, cuando él muestra los cables submarinos, está mostrando una intromisión de las grandes corporaciones, que son empresas de contenidos como Google, por ejemplo, están penetrando el ámbito de los proveedores de telecomunicaciones, de los que se llama ISP, que son los proveedores de servicios de Internet. Es decir, que no solo avasallan cosas nuestras, digamos, hay sectores enteros en que con este poder están llegando. No los aburro más y me quedo con el tema de invitarnos a todos a manejar la CIVA. Les agradezco infinitamente la paciencia, la invitación, la idea líder de formar con los trabajadores, con la Secretaría de Profesionales y el Grupo San Juan, en este tema que es de interés de todos. Muchas, muchas, muchas gracias. Muchas gracias a vos, Lidia. Muchas gracias a todos los expositores. Entonces, ahora va a dar un cierre. Primero, recuerdo que todos están invitados a dejarnos sus correos electrónicos y van a haber próximas conferencias sobre Revolución 4.0, el Estado y el empleo público. Sin más, bueno, agradecemos a todos los participantes, a los grupos que formaron parte de esto, y le damos la palabra a Leandro Say, sociólogo, que es el secretario de Acción Política de nuestra delegación. Bueno, muchas gracias, Guillermo. Bueno, para cerrar, digamos, a modo de cerrar esta actividad, no de ninguna manera la conclusión ni nada de esto, sino como para seguir pensando. Miren, hace un par de horas Huawei en Estados Unidos publicó un tweet que dice: Twitter vendido a Elon Musk. Estamos 100% detrás de un mercado libre. Espera, no podemos hacer negocios aquí en los Estados Unidos. Es realmente muy gracioso porque esta lucha entre capitales tecnológicos impresionante sobre la escala que tienen. ¿Estás teniendo problema en el audio, Leandro? No, Leonardo, mi compañero querido, no sé por qué tenés mirá que me conocés hace años. No, porque, perdón, ¿no? Pero viste, a uno le gusta que le respeten el nombre y el apellido, ¿no? Bueno, entonces, le decía que hay como una escala bastante importante en las actividades que se llevan adelante alrededor de la ciberseguridad, de la ciberdefensa, que va desde la geopolítica. Por eso el chiste recién del Twitter, ¿no? O sea, que Huawei le dice a Elon Musk, nos encanta la libertad, queremos hacer negocios en Estados Unidos. Ahí se da la geopolítica, tiene esa escala y llega hasta la más mínima actividad del mundo cotidiano. O sea, que es hablar con nuestros padres, hablar con tu novia, tu novio, buscar una información mínima como puede ser
una heladería o la calle. Ustedes vieron que nosotros sea en la capital federal o en el conurbano bonaerense, los jefes, el intendente Horacio Rodríguez Larreta o buena parte de los intendentes del conurbano bonaerense suponen que tenemos un mapa instalado en la cabeza, porque hay un montón de calles que no tienen el nombre, entonces ya han resignado de que como todo está en Google, ya no ponen el nombre a las calles, entonces si vos no conocés el barrio, te perdés, tenés que caminar 3 cuadras si tenés el celular apagado para identificar la calle, ¿no? Bueno, amén de eso, todo ya presuponemos que está en Google. O sea, si hay alguien que te pregunta algo, ya ni siquiera usamos la memoria. Te dicen, buscalo en Google. Si hay que hacer un resumen, los pibes dicen, ¿para qué? Si ya está en YouTube, si ya hay un youtuber que lo hizo. Entonces, esta forma de ejercicio del poder a través de la comodidad, a través del emoticón, a través de la ternura, ¿no? De las fotitos en las cuales cargamos, no sé, un feliz cumpleaños, tiene como correlato lo que mostró Leandro. Leandro, se llama Leandro, él se llama Leandro Villa, yo me llamo Leonardo, acordate, no te olvides. Lo importante del asunto es que esos metadatos se utilizan para controlar, para ejercer un poder que es un poder de una gran, digamos, intelectual que se llama Shoshana Zuboff. Les voy a pedir a todos que se la anoten, y se las voy a anotar acá, porque es un intelectual, sí, es un intelectual de allá, de Estados Unidos, se llama, la vamos a anotar acá para aquellos que no la conocen, Shoshana Zuboff, escribió un trabajo muy interesante que se llama Capitalismo de Vigilancia, y que tiene que ver con con el desarrollo del modo en que, estudiando los comportamientos humanos, podemos predecirlos, ¿no? Y es el gran plusvalor de la época. Hoy el plusvalor no es tanto el plusvalor de la época de Marx, que tenía que ver con lo físico, o que tenía que ver con el trabajo, con el tiempo de trabajo en una fábrica, digamos. Hoy este es un plusvalor en el cual está implicada toda una ciudad, todo un país, grandes extensiones territoriales, así como vimos el mapa, todo ese pintado de azul, bueno, la capacidad de predecir el estado de emociones de un país entero. Entonces, esto que decía la preocupación de Leandro, que dice, bueno, ¿cómo cuando se procese a través de las empresas de Elon Musk la información, la data que tienen respecto de nuestro país? Es un tema menor. Geopolítica, la Argentina es un país insignificante, pero en la lucha política gigantesca que están teniendo Estados Unidos con otros países, ¿ustedes creen que esa información no le va a servir? Así todo, a Elon Musk le interesa el litio en la Argentina. Y ya están, digamos, llevando adelante unas grandes operaciones para quedarse con el litio. Y el litio le sirve para las baterías de los autos del futuro. Entonces, ¿es estratégico manejar las comunicaciones? Si queremos desarrollarnos e industrializarnos, ¿es importante tener baterías de litio? Si queremos tener en algún momento empresas de celulares nacionales, ¿vamos a necesitar litio? Sí, por supuesto. Y esto no se está pensando seriamente. Lo estamos regalando. Lo estamos regalando por algunos puestos de trabajo que no van a durar ni 20 años, porque en 20 años se agotan esas minas. Por lo tanto, van a ser puestos de trabajo, pan para hoy, hambre para mañana. Necesitamos quedarnos con esos recursos. Por supuesto que no van a faltar los que digan, pero no tenemos la tecnología. Bueno, hagámosla. Sentémonos arriba de esos recursos. Después vemos lo que hacemos, pero no hay que impedir que nos saquen más cosas, porque nos van a realmente generar un muy largo plazo de dependencia y de colonización en los términos del siglo XXI, por supuesto. Bueno, estos son temas para seguir pensando y desarrollando. Así que los invitamos a seguir conectados, porque dentro de muy poco hacemos un tercer encuentro. Bueno, muchas gracias a todos. Con esto damos entonces por
Concluida esta conferencia, volvemos a agradecer a todos los presentes y a los excelentes expositores que tuvimos. Los esperamos el mes próximo, siempre es el último mes, el último martes de cada mes, las conferencias a partir de las 18 horas. Les dejamos un saludo y hasta la próxima. Gracias, chao. Buenas tardes, hasta luego.